El teléfono vibró con un zumbido insistente. Karim miró fijamente la pantalla. Señor Capellan. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta llamada no traía buenas noticias. El escándalo había estallado esa mañana, esparcido por todos los periódicos y sitios web de noticias. Una sensación de hundimiento se apoderó de ella. Esto era malo, muy malo. Señor Capellan, necesito hablar con usted. Capellan, normalmente la viva imagen de la compostura corporativa, explotó. ¿Qué es esto que estoy leyendo en los periódicos, Karim? Yo le puedo explicar lo que pasó, señor Capellan. Pero Capellan la interrumpió, su voz fría como el hielo. Señorita Karim, no creo que haya alguna explicación que arregle todo esto. Lo hecho está, y la necesito aquí inmediatamente. Tenemos que buscar cómo desenredar toda esta maraña. La línea se cortó. Karim dejó el teléfono. Sabía, con una certeza que la helaba, que este era un momento decisivo. Todo, su legado, su empresa, su futuro, dependía de cómo navegara esta crisis, y tenía que hacerlo sola. Los susurros seguían a Karim mientras caminaba a grandes zancadas por su oficina. Sus empleados se apartaban como el mar rojo, sus rostros una mezcla de aprensión y curiosidad morbosa. Los ignoró. Su mente corría a 1000 por hora. Tenía que llegar a Capellan, pero lo más importante, tenía que controlar esta situación. El escándalo era una pesadilla de relaciones públicas. Involucraba a Johnny, su cliente más importante, su mina de oro, y si se atrevía a admitirlo, su amigo. Los detalles aún eran confusos, envueltos en la niebla de una noche de fiesta que había salido mal. Pero los titulares eran claros. Superestrella en descontrol bajo los efectos de las drogas, gritaba uno. ¿Johnny cruzó la línea?, preguntaba otro. El teléfono de Karim volvió a sonar. Otra alerta de noticias. Cada zumbido era como un martillazo a su realidad, cuidadosamente construida. Había construido su carrera controlando cuidadosamente las narrativas, creando imágenes que eran tan aspiracionales como comerciales. Y ahora, todo se derrumbaba a su alrededor. Mientras se subía a la limusina que la esperaba, Karim sabía que el mundo la estaba observando. El escándalo había provocado una tormenta de especulaciones y juicios. Y ella, Karim Sunshine, la que solucionaba problemas y la arquitecta de sueños, iba a tener que encontrar la manera de apagar las llamas. El lujoso cuero de la limusina de Capellan no hacía mucho para calmar los nervios de Karim. Miraba por la ventana cómo la ciudad pasaba como una mancha borrosa, un caleidoscopio de hormigón y vidrio. Cada rascacielos parecía burlarse de ella con su indiferencia. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando su propio mundo parecía estar a punto de derrumbarse? Pensó en su padre, su rostro surcado de arrugas, con una sonrisa mientras sostenía su diminuta mano en la suya, encallecida por el trabajo. Alejandro Sunshine, un hombre que había construido un imperio con encanto, agallas y una extraña habilidad para detectar el talento. Había llegado de la nada, un inmigrante sin un centavo, con el corazón lleno de música y la cabeza llena de sueños, y había logrado esos sueños, ladrillo a ladrillo musical, hasta que Sunshine Promotions fue un nombre que se susurraba con reverencia en la industria. Karim tenía 6 años cuando su padre murió, su vida trágicamente truncada en un accidente automovilístico. Tenía vagos recuerdos de él, el aroma de su colonia, la calidez de su risa, la forma en que la lanzaba al aire y la atrapaba con un rugido de alegría. Pero más que nada recordaba las historias, las que su madre y los veteranos de Sunshine Promotions contaban sobre Alejandro, la leyenda, el visionario. Karim había heredado algo más que la empresa de su padre. Había heredado su legado, su sinfonía inacabada. Él había puesto su corazón y su alma en Sunshine Promotions, y ella había jurado hacer lo mismo. No había sido fácil. Era una joven en una industria despiadada, rodeada de tiburones que la subestimaban a su propio riesgo. Pero Karim tenía la tenacidad de su padre, su fe inquebrantable en el poder de los sueños. Había luchado con uñas y dientes para mantener a flote Sunshine Promotions, para honrar la memoria de su padre y para demostrar que era digna del nombre que llevaba. Había aprendido por las malas, a través de noches de insomnio y negociaciones extenuantes, que el sentimentalismo no tenía cabida en la sala de juntas. Y entonces Johnny entró en su vida, un talento puro e indomable con una voz que podía hacer llorar a los ángeles y bailar a los demonios. Era un riesgo, un comodín,
pero Karim vio algo especial en él, una chispa de la magia de su padre. Ella puso su corazón y su alma en nutrir su carrera, en convertirlo en la estrella que era hoy. Y durante un tiempo sintió como si estuviera viviendo el sueño de su padre, guiando a otra generación de artistas hacia sus destinos. Pero el éxito tuvo un precio. Cuanto más alto se elevaba Johnny, más precaria se volvía su posición. Me encontré constantemente apagando incendios, protegiéndolo del apetito voraz de los medios de comunicación y limpiando los desastres que dejaba a su paso su naturaleza impulsiva. Hice un pacto con el diablo, sacrificando mi propia tranquilidad por el bien de mi empresa, por mi legado, por Johnny. Y ahora, el diablo viene a cobrar su deuda, el escándalo amenaza con destruir todo lo que tanto me ha costado construir. La furia de Capellán es palpable, una fuerza tangible que me oprime, que amenaza con sofocarme. Sé que tiene razón para estar enfadado, que esta situación es un desastre de proporciones épicas, pero mientras la limusina se detiene frente a la imponente fachada de cristal y acero de la sede de Dan Records, siento una oleada de rebeldía. No dejaré que esto me destruya. Encontraré la manera de salvar esta situación, de proteger a Johnny, de salvar mi empresa. Me he enfrentado a desafíos antes, y lo haré de nuevo. Soy la hija de mi padre, y no me rendiré sin luchar. El sol de California, normalmente un invitado bienvenido, se sentía intruso mientras entraba a raudales por las ventanas que iban del suelo al techo de la suite del hotel de Johnny. Estaba tumbado en la mullida alfombra, con las extremidades pesadas, la cabeza palpitante al ritmo de los insistentes golpes en la puerta. Gruñendo, se incorporó, con los ojos luchando por enfocar la intensa luz. Lalo, Tony, Nubio. Bramó con la voz pastosa por el sueño y algo más. Una persistente inquietud que se le pegaba como una mala resaca. Silencio. Los golpes en la puerta continuaron, más insistentes ahora. Johnny se puso en pie tambaleándose con las piernas temblorosas. Cruzó la habitación. Sus pies descalzos se hundían en el profundo pelo de la alfombra, cada paso un esfuerzo. ¿Por qué no contestaba nadie? ¿Dónde estaba su séquito, su siempre presente escudo contra el mundo? Junior, Fernandito. Gritó, su voz resonando en los altos techos. Aún así no hubo respuesta, solo las risitas apagadas de las mujeres que salían del dormitorio, un vago recuerdo de la noche anterior. La frustración lo recorrió como una oleada, un sabor amargo en la boca. Necesitaba una dosis, algo que le aclarara la cabeza, que silenciara los susurros que empezaban a agolparse en sus pensamientos. Los susurros que le decían que esto era algo más que una resaca, que algo iba muy, muy mal. Unos fuertes golpes en la puerta rompieron la frágil paz. Johnny se encogió con el corazón latiéndole con fuerza. No estaba preparado para enfrentarse al mundo, todavía no. Necesitaba más tiempo para enterrar los recuerdos, para silenciar los susurros. Johnny, soy Osvaldo, tienes que ver esto. A regañadientes, Johnny salió del jacuzzi y se enrolló una toalla en la cintura. Abrió la puerta a una rendija, con los ojos entrecerrados, la voz cautelosa. ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿No puede esperar? Osvaldo, con expresión sombría, levantó un periódico. El titular gritó a Johnny. Las palabras se difuminaron en una sola frase aterradora. Johnny implicado en la muerte de un ejecutivo musical. Johnny se quedó mirando el periódico. Su sangre se convirtió en hielo. Los susurros en su cabeza eran ahora ensordecedores. Un coro de acusaciones que no podía silenciar. Le arrebató el periódico de las manos a Osvaldo, sus ojos escaneando frenéticamente el artículo. Ahí estaba todo, los detalles de la noche anterior, las horas perdidas, las acusaciones. Y en el centro de todo, un nombre, Dan. Dan, el ejecutivo musical, el hombre que le había dado su primera oportunidad, estaba muerto. Y Johnny era el principal sospechoso. El aire de la oficina de capellán crepitaba de tensión. Karim se sentaba rígida en la lujosa silla de cuero, con la espalda recta y las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Frente a ella, detrás de un enorme escritorio de caoba que gritaba poder y autoridad, se sentaba Capelán. Su rostro, normalmente una máscara de afabilidad corporativa, estaba pálido, sus labios una fina línea exangüe. Se inclinó hacia adelante con los ojos clavados en los de ella.
¿Tienes idea del daño que está causando esto? Dan Records tiene una reputación que mantener, un legado construido sobre la integridad y la excelencia. Karim sostuvo su mirada, con su propia expresión cuidadosamente neutral. Sabía que era mejor no interrumpir, no intentar defender a Johnny antes de que Capellan hubiera terminado de desahogar su furia. Ya había capeado sus tormentas antes, sabía que el mejor curso de acción era dejarlo despotricar hasta que se quedara sin aliento. Le dimos una oportunidad a Johnny. Lo sacamos de la oscuridad, lo pulimos y lo convertimos en una estrella. ¿Y cómo nos lo agradece? Arruinando nuestra reputación, arrastrando nuestro nombre por el barro. Karim apretó la mandíbula. Odiaba la forma en que Capellan hablaba de Johnny, como si no fuera más que una mercancía, un producto para moldear y manipular. Pero no podía permitirse dejar que sus emociones la dominaran, no ahora. Tenía que mantener la concentración, tenía que encontrar la forma de sortear este campo minado sin provocar más explosiones. Esto no se trata solo de Johnny, Karim. Se trata de Sunshine Promotions, del legado de tu padre. Karim levantó la cabeza de golpe, sus ojos centelleando. La mención de su padre era un golpe bajo, una puñalada deliberada destinada a herirla, a hacerla perder la compostura. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Capellan tenía razón. Esta situación la afectaba a ella, a su capacidad para manejar a su cliente, para proteger los intereses de su empresa. Mi padre construyó Sunshine Promotions sobre la confianza y la integridad. Creía en apoyar a sus clientes, en luchar por ellos, sin importar las probabilidades. Capellan respondió con una réplica, sus palabras como veneno. Y mira a dónde le llevó eso. Karim apretó los puños bajo la mesa, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Quería arremeter, defender la memoria de su padre, pero sabía que no serviría de nada. Capellan estaba intentando provocarla deliberadamente para arrinconarla. Se negó a darle el gusto. Entiendo la gravedad de la situación, señor Capellan, y le aseguro que haré todo lo que esté en mi mano para mitigar los daños, para restaurar la reputación de Johnny y para proteger los intereses de Dan Records. Sección 3. La acusación. Capellan se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados. La estudió durante un momento, un destello de algo ilegible en su mirada. Hay rumores, Karim. Susurros sobre el comportamiento de Johnny, sobre el consumo de drogas, sobre una completa falta de control. El corazón de Karim se encogió. Había esperado, quizás ingenuamente, que los rumores no llegaran a oídos de Capellan, que podría contener los daños, cambiar la narrativa antes de que se descontrolara. Pero parecía que los susurros ya habían llegado a oídos del hombre que más importaba. Johnny ha trabajado duro para superar su pasado, señor Capellan. Ya no es esa persona. La expresión de Capellan era escéptica, incrédula. ¿Eso es lo que crees, Karim? ¿O es lo que quieres creer? Karim sostuvo su mirada, su expresión inquebrantable. Yo creo en Johnny. Conozco al hombre que hay detrás de la música, el que es capaz de alcanzar la grandeza, el que merece nuestro apoyo. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja, que una sola palabra equivocada podía hacerla caer en picado. Pero se negó a dar marcha atrás, a dejar que Capellan la intimidara para que abandonara a Johnny. Se había jugado su reputación, su empresa, su futuro por este hombre, y no lo abandonaría ahora, no cuando más la necesitaba. Sección 4. Tiempo de estrategia. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. Karim contuvo la respiración, esperando la respuesta de Capellan. Sabía que estaba sopesando sus opciones, decidiendo si confiar en ella, si darle una oportunidad para salvar esta situación. Finalmente Capellan suspiró, el sonido cargado de resignación. La junta se reúne esta tarde, Karim. Exigen respuestas, exigen acción. Karim asintió con el estómago revuelto por la aprensión. Sabía lo que esto significaba, sabía que estaba a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento de ejecutivos furiosos, cada uno ansioso por proteger su inversión, sus resultados. Necesito un plan, Karim. Un plan concreto y viable para mitigar este desastre. La carrera de Johnny, tu empresa, todo depende de ello. Karim se puso en pie con expresión decidida. Entiendo, señor Capellan. Tendré un plan para usted y para la junta esta tarde. Mientras salía de la oficina de Capellan, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, reuniendo los fragmentos de una estrategia, una forma de sortear esta crisis, de proteger a Johnny, de salvar su empresa, de honrar el legado de su padre.
Nunca antes había habido tanto en juego, pero Karim Sunshine nunca se había echado atrás ante un desafío. Era una luchadora, una superviviente, y encontraría la manera de ganar esto sin importar el coste. Sección 1. El juego de la espera. El silencio del pasillo se cernía sobre Karim, amplificando los frenéticos latidos de su corazón. Quería correr, escapar de la atmósfera sofocante de Dan Records y del peso de la expectación que flotaba en el aire. Pero no podía. Tenía que enfrentarse a la música, tenía que convencer a una sala de juntas llena de ejecutivos escépticos de que valía la pena salvar a Johnny, de que Sunshine Promotions seguía siendo un socio viable. Las palabras de Capellan resonaban en su mente. Exigen respuestas, exigen acción. Tenía unas pocas horas, como máximo, para elaborar un plan, una estrategia para sortear esta crisis. Pero su mente parecía un revoltijo de pensamientos y emociones, cada uno tirando de ella en una dirección diferente. Pensó en Johnny, encerrado en su habitación de hotel, prisionero de sus propios demonios y del implacable escrutinio de los medios de comunicación. Necesitaba comunicarse con él, tranquilizarlo, recordarle que estaba de su lado. Pero incluso cuando el pensamiento cruzó su mente, supo que era imposible. El circo mediático que rodeaba a Johnny era demasiado intenso. Cualquier intento de contacto sería interceptado, analizado, tergiversado. Karim miró su reloj. El tiempo se le escapaba. Necesitaba concentrarse, dejar de lado las emociones que amenazaban con abrumarla, pensar como la estratega, la solucionadora, la mujer que su padre la había criado para ser. ¿Café SRA Sunshine? La voz de Amy, suave y tranquilizadora, interrumpió los pensamientos de Karim. Karim levantó la vista. Su asistente estaba a su lado, con una taza humeante en la mano. Amy, con su tranquila eficiencia y su asombrosa capacidad para anticiparse a las necesidades de Karim, era una roca, una presencia firme en la tormenta en la que se había convertido la vida de Karim. Gracias, Amy. Dijo Karim, aceptando la taza con una sonrisa de agradecimiento. El aroma del café, rico y familiar, calmó sus nervios alterados. Dio un sorbo, dejando que el calor se extendiera por ella, ahuyentando el frío que se había instalado en sus huesos. No ha comido nada en todo el día. Le he traído un sándwich. Necesita reponer fuerzas. Gracias, Amy. Karim miró el plato que Amy sostenía, un simple sándwich de pavo en pan integral. No tenía hambre, no realmente. Pero sabía que Amy tenía razón. Necesitaba mantener la energía si quería sobrevivir a las siguientes horas. Volvió a decir Karim, con la voz ronca por la emoción. Dio un mordisco al sándwich, sorprendida de lo bueno que sabía. El simple acto de comer, de alimentar su cuerpo, la serenó. Le recordó que seguía allí, que seguía luchando. La sala de juntas era un testimonio del poder corporativo, todo superficies brillantes y líneas elegantes. Karim se sentaba en el extremo más alejado de la larga y pulida mesa, frente a una fila de rostros expectantes. El aire crepitaba de tensión, el silencio solo roto por el silencioso zumbido del aire acondicionado. Respiró hondo, recordando las palabras de su padre. Confianza, Karim, es la mitad de la batalla. Ya se había enfrentado antes a públicos hostiles, había aprendido a utilizar su escepticismo como combustible, sus dudas como motivación. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Sé que están todos preocupados por la situación con Johnny, y quiero asegurarles que comparto su preocupación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, calibrando las reacciones de los ejecutivos sentados alrededor de la mesa. Algunos la miraban con abierta hostilidad. Sus expresiones eran una clara indicación de su disgusto. Otros permanecían impasibles, sus rostros eran máscaras cuidadosamente en blanco que no revelaban nada. Pero Karim percibió un cambio en la habitación, una sutil distensión de la tensión. Estaban escuchando, al menos por ahora. Hoy estoy aquí para presentarles un plan. Un plan para mitigar los daños, para reconstruir la reputación de Johnny y para proteger los intereses de Dan Records. Ahora tenía su atención, podía sentirlo. Había lanzado el guante, se había presentado como la solución, no como el problema. Ahora tenía que cumplir. Karim expuso su plan con la precisión de un cirujano, sus palabras agudas y mesuradas, su tono seguro pero respetuoso. Abordó cada una de las preocupaciones de los miembros de la Junta,
esbozando una estrategia que era a la vez agresiva y sensible a la delicada naturaleza de la situación. Tenemos que controlar la narrativa. Los medios de comunicación están teniendo un día de campo con esto, pintando a Johnny como un monstruo. Tenemos que recordar al público el hombre que hay detrás de la música, el talentoso artista que ha llegado a innumerables vidas con su don. Esbozó una campaña cuidadosamente orquestada, una mezcla de apariciones estratégicas en los medios de comunicación, esfuerzos filantrópicos y una entrevista sincera y honesta en la que Johnny abordaría las acusaciones de frente, expresando remordimiento sin dejar de mantener su inocencia. No se trata solo de controlar los daños, se trata de redención. Johnny tiene una historia que contar, una historia de superación de la adversidad, de lucha contra sus demonios, de cómo utilizar su plataforma para inspirar a otros. Este incidente, por muy devastador que sea, puede ser un punto de inflexión. Puede ser el catalizador para que Johnny se enfrente a su pasado, para que resurja como un artista más fuerte y responsable. Mientras Karim hablaba, notó un sutil cambio en la sala. El escepticismo inicial en los ojos de los miembros de la Junta pareció suavizarse, reemplazado por un destello de cauteloso optimismo. Habían llegado a esta reunión esperando una súplica desesperada de clemencia, un intento frenético de salvar un barco que se hundía. En su lugar, Karim les había presentado un salvavidas, un plan audaz pero calculado para capear la tormenta. El silencio que siguió a la presentación de Karim fue denso de expectación. Contuvo la respiración, esperando una respuesta, una señal de si sus palabras habían calado, si había conseguido plantar una semilla de esperanza en las mentes de estos poderosos ejecutivos. Señorita Sunshine, nos ha presentado un plan convincente, se lo concedo. Pero nos pide que demos un salto de fe, que confiemos en un artista que, seamos francos, ha mostrado un patrón de comportamiento imprudente. La industria de la música se basa en el talento. Sí, pero también es un negocio. Y ahora mismo, Johnny es malo para el negocio. La pregunta que tenemos que hacernos es si puede ser redimido. ¿Podemos permitirnos correr ese riesgo? Entiendo su preocupación, señor Owens. Pero yo creo en Johnny. He visto su potencial, su capacidad de crecimiento. Ha cometido errores, sí, pero también es capaz de grandes cosas. Esto no se trata solo de Johnny, señor Owens. Se trata de segundas oportunidades. Se trata de creer en el poder de la redención, no solo para Johnny, sino para todos nosotros. La sala de juntas permaneció en silencio durante un largo momento mientras Owens consideraba las palabras de Karim. Ella podía sentir el peso de sus miradas, el escrutinio de su juicio. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble frenético contra el silencio. Muy bien, señorita Sunshine, ha expuesto su caso. Estamos dispuestos a darle a Johnny otra oportunidad, pero entienda esto, está pisando hielo fino. Un paso en falso, un solo error, y se acabó. El alivio invadió a Karim, tan profundo que lo sintió como una sensación física. Lo había conseguido. Había convencido a la Junta, había salvado a Johnny, había protegido su empresa, había honrado el legado de su padre. Pero incluso cuando una ola de agotamiento la invadió, supo que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Las palabras de Owens resonaban en su mente. Un paso en falso, un solo error, y se acabó. Le había conseguido a Johnny una prórroga, una oportunidad de redimirse. Pero el camino de la redención era largo y arduo, y sabía que tendría que estar allí en cada paso del camino, guiándolo, apoyándolo, haciéndolo responsable. Mientras Karim se levantaba de su silla, con las piernas temblorosas, sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Pero también sintió una oleada de determinación, una feroz decisión de llevar esto a cabo. Se había enfrentado a los lobos de la industria musical y había salido victoriosa. Y lo volvería a hacer por Johnny, por Sunshine Promotions, por el legado que llevaba en el corazón. El peso del ultimátum de la Junta recayó sobre los hombros de Karim como una carga física. Era una victoria, sí, pero frágil, un castillo de naipes sostenido por el más mínimo de los márgenes y la fuerza de su voluntad. La sala de juntas, ahora vacía, parecía resonar con los fantasmas de las acusaciones y los ultimátums. El aire, denso por el aroma de la costosa colonia y la aún más costosa ansiedad,
se le pegaba como una mortaja. Pensó en Johnny, su rostro pálido y demacrado bajo la cruda luz de la habitación del hotel. El peso del escándalo, las acusaciones, la posibilidad muy real de que su carrera, su vida, se vinieran abajo a su alrededor, era una carga para la que no estaba preparado para soportar solo. Tenía que llegar a él, tenía que ser su ancla en la tormenta que los estaba envolviendo a ambos. El peso de la ciudad, el peso del mundo. Pero incluso mientras se abría paso por los laberínticos pasillos de Dan Records, con el teléfono sonando sin cesar con llamadas de agentes, publicistas y reporteros que clamaban por un pedazo de la historia, un pedazo de ella, Karim sabía que esto iba más allá de Johnny, más allá de Sunshine Promotions, más allá incluso del despiadado mundo de la industria musical. Se trataba de las historias que nos contamos a nosotros mismos, de las narrativas que construimos para dar sentido al caos, de las frágiles fachadas que erigimos para protegernos del duro resplandor de la realidad. Y a veces esas fachadas se derrumban. A veces las narrativas cuidadosamente construidas a las que nos aferramos se hacen añicos, dejándonos expuestos, vulnerables, obligados a enfrentarnos a la cruda y desordenada verdad de quienes somos. La música, una confesión cruda y honesta. Narrador, media, crisis management, public relations event. Las semanas que siguieron fueron un borrón de gestión de crisis y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Karim, funcionando con adrenalina y pura fuerza de voluntad, se encontró navegando por un campo minado de escrutinio mediático, opinión pública y los frágiles egos de los poderosos de la industria. Cada entrevista, cada comunicado de prensa, cada declaración cuidadosamente redactada era un paseo por la cuerda floja, un delicado acto de equilibrio entre proteger a Johnny, preservar su empresa y mantenerse fiel a sus propios principios.